Pues estamos en las fechas, ¿no? Estamos en las fechas y hablábamos justamente con Marco Paz Pellata ahorita sobre eh, la confianza del consumidor de Estados Unidos. Y esos fenómenos normalmente no están aislados. Cuando nosotros, hay un estudio muy interesante que publicó una empresa que se llama Statista, que es una empresa alemana que hace seguimientos de comportamiento de consumidor y preocupación de poblaciones. Muy interesante sobre la preocupación del futuro financiero. Y México salió rankeado en cuarto lugar en términos de preocupación, Sudáfrica en primer lugar, Canadá en segundo lugar. 40% de los encuestados dijo que estaba preocupado por el futuro financiero de su país, Japón 39%, y ojo, si hay alguien estoico son los japoneses, ¿sí? Y México sale en cuarto lugar con 38% de la población, y si lo comparas con Brasil 37, Estados Unidos 37, después Alemania 35 y el Reino Unido con 34, nos ubica entre los primeros 10 países en términos de y que me hace lógico que esté Canadá, claro, México y por supuesto Estados Unidos. Sí, ahora, la inflación, si bien la inflación, cuando te comparas con otros países del mundo, la inflación no es un problema, pero empieza a haber, porque cuando te comparas, por ejemplo, con la inflación de Venezuela, 337%, Argentina 249%, Turquía el 59%, el Reino Unido con 7.3%, Alemania con el 6%, pues de repente el 5.53%, que claro es la cifra oficial de la canasta que mide la inflación, pues nos pone en una situación de preocupación como país. Y tiene que ver, me parece, Guillermo, y quiero tu opinión, es pues el tema de bajos salarios reales. Sí, ¿qué pasa con el salario? La inflación puede ser baja, pero la sensación en el bolsillo, el mexicano se está sintiendo preocupado. Vamos a ponerlo en términos muy llanos, ¿para qué te va a alcanzar? Exacto. Y que esa preocupación que ya están compartiendo también Canadá y Estados Unidos, ¿por qué lo digo? Porque estábamos hablando de economías aparentemente más sólidas que la nuestra, sí, más consolidadas incluso, a las que tampoco con el oleaje inflacionario les van a alcanzar igual para comprar sus productos básicos. Claro, en nuestro caso hay una mayor debilidad y tenemos menos alternativas de sustitución. Aquí, Eduardo lo ha comentado muchas veces, es época de ahorrar, de pagar deudas, de cuidar el trabajo, porque lo que se viene es una realidad, no es nada más un pronóstico. En todo caso, creo que nuestro gobierno está haciendo buenas negociaciones dentro de lo que cabe para paliar un poco el tsunami, y poníamos el ejemplo del tomate, que para mí creo que es de los más ejemplificantes, por la dependencia que tienen ellos de nosotros. A quien le va a salir más caro es a ellos. Como dijo el secretario de Agricultura un poco en broma, no les va a alcanzar para sus ensaladas y para su ketchup. Sí, ahora, ojo. Pero es un ejemplo. Bueno, y también hay que entender, Guillermo, que cuando tú ves los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto de México, del 44 a la fecha, del 44 al 70 o hasta el 85 si quieres tomar ese marco, lo que ves es que México normalmente ha crecido a tasas más aceleradas que Estados Unidos, ¿sí? Cuando Estados Unidos pone estrategias de comercio exterior basada en acuerdos multilaterales. Es decir, a México le fue peor en crecimiento porcentual con el Tratado de Libre Comercio de lo que lo fue con el GATT. Y cuando tú ves estos aranceles Smoot-Hawley que se pusieron en 1930, a la salida de Smoot-Hawley, 1944 a 1970, que es la transición del periodo GATT de Estados Unidos, en ese periodo a México le va muy bien, sí, que es el desarrollo estabilizador y es México atándose al desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Hay ciertos paralelismos históricos que a mí me hacen pensar que esta preocupación financiera está fundada en México, pero en la medida en la que México aproveche estos tratados multilaterales a su favor, le va a ir bien. Si Estados Unidos tiene una posición con Europa con respecto a los vinos, México tiene que encontrar cómo crecer los vinos mexicanos en Estados Unidos. Claro. Y si nos pegan por el lado agrícola, ¿cómo impulsamos lo agrícola? Veámoslo desde el punto de vista positivo, que puede sonar incluso, y lo voy a decir así, hasta romántico, pero lo que se vuelva caro, que proviene de Europa o de otras latitudes, tenemos que brincar. Es un nicho de mercado para nosotros y nos tenemos que apurar porque no sabemos cuándo Trump va a volver a dar marcha atrás, va a modificar o va a cambiar, pero de entrada por la cercanía, por la logística, y te quiero poner el ejemplo de los tomates, porque en su época conocí grandes productores del estado de Sinaloa que lo hacen perfecto.
que son cosas de este tamaño que las puedes rebotar como pelotas de básquetbol, que te los con una venden tecnología, en los restaurantes más caros con de una Estados tecnología Unidos. del más alto nivel y que además ellos mismos son sus propios brokers o vendedores. Desde que el camión sale de Sinaloa y llega a los supermercados de Estados Unidos, eso no lo van a poder sustituir. Lamentablemente es un ejemplo. No podemos sostener toda nuestra economía de esos ejemplos. Pero yo regreso a los tratados multilaterales. Cuando tú ves, por ejemplo, el comercio de Groenlandia. El comercio de Groenlandia básicamente se mueve con productos del mar. ¿Sí? ¿No? Se mueve con barcos y se mueve con plásticos. Tienen un comercio importante con Europa en la importación de plásticos. Eso es automáticamente una oportunidad para México. ¿Cómo logramos vender para los que se dedican a la transformación del PET, a los pellets de PET, convertirlos en botellas de plástico? Pues encontrar cómo podemos vender nuestros productos de conversión. Yo así lo veo. Y eso, insisto, es cierto, hay ciertas cosas de la economía mexicana que preocupan. Este mismo estudio apunta a los mexicanos les preocupa el nivel de informalidad, pero la informalidad se convierte en una suerte de vacuna de resiliencia en momentos en los lo que demostró la pandemia. Lo demostró la pandemia. Entonces, en ese orden de ideas, México tiene que convertir su realidad en fortalezas, creo. Sí, totalmente de acuerdo, porque además, hablando de la incertidumbre que nos genera Donald Trump, en términos de la relación bilateral, yo sí creo, el problema es que va a llevar tiempo y va a ser muy doloroso, que él mismo va a tener que hacer correcciones en relación a algunos de sus socios, tal vez nunca con China, tal vez no con Europa, pero con México y con Canadá sí, por un tema de abasto, de suficiencia de sus propios mercados, que tienen que ver directamente con su popularidad personal ante este eventual sueño probable reeleccionista. Mira, pero en lo que el pasto crece. En lo que el pasto crece, ¿cierto? Y también hay que entender, la posición del norteamericano se ha vuelto complicada. Es una sociedad sumamente basada en el consumo. Cuando ves que el gasto promedio en sustento de vivienda representa arriba del 35%, según justamente este mismo estudio, pues lo que te apunta es que sí hay un fundamento cuando Donald Trump dice: el estadounidense no está tan bien como solía estar, no está en la jauja que solía estar y está mucho más apretado. Insisto, los datos lo indican. De algún modo, lo que nosotros tenemos que encontrar es cómo convertirnos en el gran proveedor de Estados Unidos de cara a los próximos años, porque no deja de ser la economía más grande del mundo. Partamos de la base que ya lo somos en muchos sectores. Ya lo somos en muchos sectores. Pero cuando se habla de diversificar y volteas a ver a otros mercados, seamos realistas, no tenemos grandes alternativas. Y aparte no tenemos tiempo. Y pensando en términos estrictamente logísticos, sí veo grandes nichos de oportunidad para sustituir productos asiáticos e europeos. Por supuesto. Que ya de entrada, por el tema arancelario, los podemos vender más baratos. Por supuesto. Ya nada más así de entrada. Y también nosotros podemos venderle países que han respondido a Estados Unidos con aranceles. Sí, por supuesto. O sea, no hay ninguna razón por la cual nosotros no podamos producir y venderle a China, producirle y venderle a Estados Unidos. O sea, no a fuerza nuestro único cliente tiene que estar al norte. Bueno, porque fue muy cómodo para ambos, tanto para Estados Unidos como para nosotros. Fue muy cómodo. Cuando hacías esta comparación de las épocas del GATT al Tratado de Libre Comercio, a mí lo primero que me vino a la mente fue cómo creció mucho nuestra industria en algunos sectores por comodidad, porque teníamos al cliente seguro y porque ellos no querían producir esas cosas. No, y mira, hay que entender en qué posición va a estar en México. Cuando tú ves lo que está pasando en Groenlandia, el estrecho de Groenlandia, el estrecho de Dinamarca, esto se convierte, especialmente el estrecho de Groenlandia, se convertirá en un paso importante del Atlántico, del Ártico al Atlántico. Les recomiendo que vean el mundo desde un mapa polar del Polo Norte, porque ves lo que es la Liga del Ártico. Pero pues eso se convertirá en una ruta comercial y el nuevo canal de Suez casi te lo aseguro en 10, 15 años. De algún modo tenemos que aprovechar nuestra posición con el transísmico y aprovecharlo, y que el Golfo de México, pues igual que se llame que el Golfo de lo que quieran, pero que por aquí pase la economía y que eso se convierta en bienestar para los mexicanos. Hoy el transísmico me hace todavía más sentido. A mí me hace mucho sentido, tengo que admitirlo. Pues probablemente fue el único proyecto de la administración pasada que estaba bien pensado. Bueno, cualquier cosa que lleva pensándose desde 1910 tendría que tener algún sustento. No, pero hoy hace más sentido. Hoy hace muchísimo sentido. Con todo lo que tú explicas, ahí tenemos ya de entrada una vía de infraestructura y de logística disponible.
No, se genera un círculo interesantísimo. Podríamos estarle compitiendo a muchas otras Sin duda, economías. Nada y más más que- barato. Y mucho más. Pues Guillermo, creo que mucho que hacer en México. Sin duda. Mucho que hacer. Muchísimas gracias por A estar ti, con nosotros. gracias. Gran día, me encantó. La pasé de fábula. Muchísimas gracias al equipo de producción. Por ahí me están haciendo caras. Me voy a despedir bien y de tiempo y muy de buenas. Y por supuesto también muchísimas gracias a Luz Mernancia y a Marco Paz que se conectaron desde Zacatecas.